La vio en sus actividades nocturnas. Cometió el error de dejarlo saber. Lo ejecutaron en menos de una semana. Ese era el mensaje. ¿Ves algo? Mueres. ¿Sabes algo? Mueres. Amenazas con exponer la doble vida de Mesalina y te conviertes en uno de los cuerpos que adornan el camino entre su placer y su poder. Pero ni siquiera el burdel fue suficiente, porque Mesalina no solo quería romper las reglas, quería ganar. La historia dice así: mientras Claudio estaba fuera en Britania supervisando su conquista, Mesalina lanzó un desafío, una competencia, ella contra una de las mujeres más famosas de Roma. 24 horas, sin pausas, sin límites, gana quien reciba más clientes. Imagina este concurso dentro del propio Palacio Imperial, la emperatriz de Roma rodeada de sirvientes y testigos, compitiendo con una de las mujeres más famosas de la ciudad en una lucha sin descanso que comienza al atardecer y dura toda la noche y hasta el día siguiente. Sila cae agotada cerca del amanecer. Mesalina sigue adelante, uno tras otro sin detenerse, hasta que el sol vuelve a ponerse y se cuenta el total, muy por encima de lo que cualquiera habría pensado posible. Ella gana y celebra. La historia proviene de Plinio el Viejo, uno de los historiadores más serios de Roma, escribiendo sobre la reproducción en su Historia Natural. Lo menciona casi como si fuera un hecho documentado, aunque sea real, exagerado o una completa invención. El hecho de que los romanos lo creyeran te dice algo importante. Esta era una mujer cuyo comportamiento era tan extremo, tan fuera de todo lo que Roma había visto, que hasta esta historia parecía posible. Y no estaba usando su cuerpo solo para placer, lo estaba usando como un arma. Las fuentes antiguas afirman que Mesalina se fijaba en hombres ricos con grandes propiedades, los seducía, se acostaba con ellos y luego hacía que los acusaran de crímenes y los ejecutaran. Sus bienes eran confiscados, su riqueza iba a parar al tesoro imperial, que Mesalina controlaba. Sexo, luego muerte, luego ganancia. Un sistema tan eficiente como monstruoso. Si esta historia ya te está dejando con la boca abierta, espera, porque todavía no llegamos a la parte que hizo que Tácito se detuviera y dijera: sé que esto suena imposible. Dale like para que este video llegue a más personas que nunca han escuchado esta historia. Atrajo a mujeres de clase alta a su red privada, las hizo participar en cosas que podían arruinarlas si se descubría, mientras ella miraba, y luego usó lo que había visto, lo que había organizado, como chantaje. Haz lo que yo quiero, o Roma se enterará de lo que hiciste anoche en mi palacio. Y mientras todo eso pasaba, Claudio no sabía nada, o al menos eso es lo que los historiadores quieren hacernos creer. El emperador tartamudo, ocupado con sus libros, sus edificios y su conquista británica, felizmente ignorante del monstruo que dormía a su lado. Pero aquí está la cosa sobre Mesalina. Por más depravada que fuera, por más asesinatos, manipulaciones y aventuras de medianoche, no era tonta, era calculadora. Cada aventura, cada seducción, cada asesinato servía a un propósito. Estaba formando alianzas, destruyendo rivales y, sobre todo, protegiendo una cosa: su hijo británico, el heredero del imperio. Todo lo que Mesalina hizo puede rastrearse hasta esa obsesión. Mantener a Británico a salvo, mantener a Británico en línea para el trono, quitar del camino a cualquiera que pudiera desafiar su herencia. Vio al joven Nerón, sobrino político de Claudio, hacerse más popular y recibir más aplausos en los juegos, y reconoció la amenaza. Supuestamente mandó asesinos a matar al niño en su cama. Fallaron, pero el intento te dice qué clase de madre era. La clase de madre que mata a los hijos de otros para proteger a los suyos. Y esa paranoia, esa necesidad constante de controlar cada amenaza, cada rival, cada variable, fue lo que al final la empujó al único error que ni ella pudo sobrevivir, porque Mesalina estaba a punto de enamorarse, de verdad, profundamente, de manera desastrosa, de un hombre que no era su esposo, de un hombre que quería el trono, de un hombre que la convencería de hacer algo tan loco, tan descarado, tan increíble que ni los historiadores antiguos que escribieron sobre ello, décadas después, pudieron creer del todo sus propias palabras. Su nombre era Silio, y lo que Mesalina hizo con él destruiría todo. Él era el hombre más guapo de Roma, joven, poderoso, cónsul designado, el tipo de hombre que entra en una sala y hace que todos los demás se sientan comunes. Tenía esposa, carrera y un futuro por el que la mayoría de los hombres romanos matarían. Y entonces Mesalina lo miró. No se le acercó en secreto.
no lo sedujo a escondidas. Caminó hacia el hombre más visible de la política romana y le dijo que se divorciara de su esposa. No se lo pidió, se lo ordenó, porque cuando la emperatriz de Roma te quiere, la palabra no existe en ningún idioma. Silio se divorció de su esposa de inmediato y en público. Todo el Senado sabía por qué. Y lo que la emperatriz quiere, la emperatriz lo obtiene. Su exesposa desapareció en la oscuridad, desechada como un mueble de una habitación que estaba siendo redecorada. Pero esto es lo que hace a Silio diferente de todos los demás hombres que Mesalina usó y destruyó. Él no era solo un amante, era ambicioso, peligrosamente ambicioso, y vio en Mesalina algo que nadie más había visto. No solo una mujer, una oportunidad. Le susurró en la cama, no palabras de amor, palabras de estrategia. Claudio es viejo, Claudio es débil, Claudio no va a durar para siempre. Y cuando caiga, ¿quién toma el trono? ¿Por qué esperar a que la naturaleza haga lo que nosotros podemos hacer? Piensa en lo que él le propone. No solo una aventura, no solo adulterio, un golpe de estado. Quitar a Claudio, reemplazarlo con Silio. Mesalina sigue siendo emperatriz, Británico sigue siendo heredero. Todos ganan, excepto el hombre que sigue sentado en el trono. Y Mesalina, la mujer que había manipulado su camino durante una década de política imperial, que había matado senadores, destruido familias y manejado un imperio en la sombra desde su dormitorio, escuchó ese plan y pensó que era una buena idea. Ese es el momento en que la genialidad se vuelve locura, donde el cálculo se derrumba en catástrofe, porque lo que hizo después no fue solo arriesgado, fue suicida. Fue el acto más loco de autodestrucción política en la historia romana. Se casó con él no en secreto, no en alguna ceremonia privada detrás de puertas cerradas. Se casó con Silio en una boda pública completa, con testigos, contratos, sacerdotes, sacrificios y todas las formalidades legales que el matrimonio romano exigía, mientras su esposo, el emperador de Roma, seguía vivo. Mientras él hacía un sacrificio en Ostia, a solo unas millas de distancia. Déjalo entrar en tu mente. La emperatriz de Roma cometió bigamia en público con toda la aristocracia mirando. Tácito, el historiador que documentó este momento, se detiene en su escritura para reconocer lo increíble que suena. Escribe que sabe que esto parece ficticio, sabe que los lectores futuros dudarán si esto pudo ser verdad. Una mujer casada con el hombre más poderoso del mundo, casándose públicamente con otro mientras su esposo aún respira, pero insiste en que sucedió. Varias fuentes lo confirmaron. Los testigos firmaron el contrato matrimonial. La ceremonia fue real, y luego la boda se convirtió en algo que Roma nunca había visto. La celebración se transformó en una fiesta báquica. El vino corría como agua. Mesalina se quitó los zapatos, soltó su cabello y bailó por los jardines agitando un tirso, el bastón sagrado de Baco. Silio llevaba una corona de hiedra y botas teatrales, moviendo la cabeza como un hombre poseído. Los invitados perdieron toda contención. Las mujeres corrían por los terrenos como Ménades, esas seguidoras mitológicas de Dionisio que desgarraban hombres con las manos en su frenesí extático. Se trabajaban los lagares, se aplastaban uvas, y la pareja recién casada y sus invitados estaban bailando, bebiendo y haciendo actos que harían levantar una ceja incluso a Calígula. Toda la ciudad lo sabía. Los sirvientes hablaban, los esclavos susurraban, y en Ostia, donde Claudio estaba cumpliendo sus deberes religiosos, los rumores llegaron. Narciso fue quien se lo dijo, el mismo liberto que antes había ayudado a Mesalina a inventar sueños para matar a su padrastro. Pero Narciso cambió de bando. Ya no era leal a Mesalina, era leal a la supervivencia, y sabía que si Mesalina y Silio triunfaban en su golpe, su cabeza sería la primera en rodar. Así que envió a 2 de las concubinas de Claudio para darle la noticia con suavidad. Tu esposa se casó públicamente hoy con otro hombre, mientras tú sacrificabas a los dioses. Imagina a Claudio recibiendo esas palabras. Ese hombre torpe, tartamudo, muchas veces ridiculizado, sentado en Ostia escuchando que la mujer en la que confiaba, la mujer que amaba, la madre de sus hijos, acababa de humillarlo públicamente de una forma en que ningún emperador romano había sido humillado. Su primera reacción no es ira, es miedo. ¿Sigo siendo emperador? ¿Silio tiene mi trono?, pregunta. Eso es lo que lo aterra, no la traición, no la humillación, sino la posibilidad de que mientras él rezaba a los dioses, su esposa le estaba robando el imperio. Narciso lo lleva de regreso a Roma, y Claudio, por una vez en su vida, actúa rápido.
la guardia pretoriana se moviliza. La emperatriz de Roma espera a que su esposo se duerma, escucha su respiración, cuenta los segundos y cuando está segura, mete la mano debajo de su cama y saca una peluca rubia. No se está escapando para ver a un amante, no está huyendo de ningún peligro. Está caminando hacia el burdel más sucio de la Subura, disfrazada con un nombre falso y entregándose a extraños noche tras noche, noche tras noche. Y una noche, eso no fue suficiente. Entonces, desafió a una de las mujeres más famosas de Roma a una competencia. 24 horas, sin descansos. La emperatriz ganó, y aún así, no fue suficiente. Y cuando Roma finalmente la mató por eso, no se conformaron con ejecutarla. Mandaron trabajadores por todo el imperio con martillos y cinceles. Cada estatua con su rostro fue destruida. Cada moneda con su nombre fue dañada. Cada inscripción fue raspada hasta volverse polvo. Lo llamaron Damnatio Memoriae, la muerte después de la muerte, la eliminación de una persona de la historia misma. Querían que nunca escucharas esta historia. Querían que su nombre desapareciera para siempre. No funcionó. Antes de entrar al palacio donde todo comenzó, deja un comentario con tu ciudad y tu país, porque lo que Mesalina le hizo a Roma y lo que Roma le hizo a Mesalina es más oscuro que todo lo que te enseñan en un salón de clases. Valeria Mesalina nació dentro de una línea de sangre empapada de poder, bisnieta de Octavia, la hermana de Augusto, relacionada con Marco Antonio, conectada con cada rama del árbol de la familia imperial. Creció en la corte de Calígula, donde vio a un emperador declararse Dios, ejecutar hombres por entretenimiento y demostrar que en Roma el poder no tenía límites ni reglas. Tenía 15 años cuando la casaron con Claudio, un hombre 30 años mayor que ella, un hombre que tartamudeaba, que arrastraba una pierna al caminar, cuyo propia madre lo llamaba un monstruo, la vergüenza de la familia, el tío al que nadie tomaba en serio, el hombre que Roma pensaba que nunca llegaría a nada. Imagínate ser ella, imagínate que te obligaran a casarte con un hombre de 50 años que babosea y tartamudea, obligada a sonreír, obligada a actuar como la hermosa esposa romana, obligada a fingir que eso era normal, mientras todo a tu alrededor te enseña una sola lección: el poder le pertenece a quien esté dispuesto a tomarlo. 2 años después, Calígula, el emperador de ese momento, es asesinado. Toda su familia fue destruida en una sola noche, y en el caos que siguió, la guardia pretoriana encontró a Claudio escondido detrás de una cortina en el palacio, temblando de miedo, convencido de que sería el siguiente. Pero no lo mataron, lo hicieron emperador. Y así, el tonto tartamudo al que nadie respetaba, se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. Y Mesalina, la adolescente que se casó con él por política, se convirtió en la emperatriz de Roma. Tenía 20 años, era hermosa, era despiadada, y acababan de darle poder ilimitado sin nadie que la vigilara. Porque Claudio, a pesar de su sorprendente inteligencia en asuntos de Estado, tenía una debilidad fatal. Confiaba totalmente en su esposa. Piensa en lo que significa esa combinación. Una mujer joven criada en la corte de Calígula, donde aprendió que el poder no tiene reglas. Casada con un hombre que no cuestiona nada de lo que ella hace. Sentada en el centro del imperio más grande de la historia humana. Sin nadie vigilando, sin nadie revisando, sin nadie deteniéndola. ¿Qué harías tú con ese tipo de libertad? Mesalina la usó para destruir. Su primer movimiento fue político. Había un hombre llamado Aulo Silano, un respetado comandante militar, ex gobernador de España. Lo habían traído de vuelta a Roma y lo habían casado con la propia madre de Mesalina. Un hombre poderoso, bien conectado y querido. Y Mesalina quería que desapareciera. ¿Por qué? Las fuentes antiguas dicen que ella hizo insinuaciones hacia él. Él la rechazó, y en el mundo de Mesalina, rechazarla era una sentencia de muerte. Pero no podía acusarlo abiertamente. Necesitaba que Claudio creyera que la amenaza era real. Entonces, ideó algo brillante, algo tan perverso, que parece sacado de una ficción. Le dijo a Claudio que había tenido un sueño terrible. Vio a Silano entrando a escondidas por el palacio con un cuchillo, yendo a matar al emperador mientras dormía. Su voz temblaba,
sus ojos se llenaban de lágrimas. La actuación era perfecta, y entonces Narciso, el liberto más confiable de Claudio, que en secreto se había aliado con Mesalina, dio un paso al frente. César, yo tuve el mismo sueño, la misma visión exacta, Silano con una espada yendo por ti. 2 personas, el mismo sueño, la misma noche. Claudio estaba aterrorizado, siempre había sido paranoico, siempre miraba por encima del hombro, siempre esperaba el asesinato que casi lo alcanzó durante el asesinato de Calígula. Y ahora, 2 personas en las que confiaba le decían que un hombre de su propia corte planeaba matarlo. Cuando Silano llegó al palacio esa mañana, llamado sin explicación, Claudio vio su presencia como confirmación. El hombre del sueño estaba ahí. Tenía que ser verdad. Silano fue arrestado en ese mismo momento y ejecutado antes del anochecer, sin juicio, sin pruebas, sin oportunidad de defenderse. Solo un sueño inventado y un emperador aterrorizado. Mesalina vio cómo llevaban a Silano a su muerte y no sintió nada. Este fue su primer asesinato político. No sería el último, ni de cerca, porque ahora ya había probado algo. El poder de decidir quién vive y quién muere solo con manipulación. Ya no tenía que levantar una espada, ya no tenía que ensuciarse las manos, solo susurraba y la gente desaparecía. Después vino Julia Libila, la hermana menor de Calígula. Era hermosa, popular y peor aún, estaba cerca de Claudio. Mesalina vio una amenaza, tal vez no una real, pero sí una posible. Y Mesalina no esperaba ya que las amenazas se hicieran reales. Presentó cargos contra Julia. Adulterio, conspiración, el mismo juego de destrucción política romana. Julia fue desterrada de Roma, despojada de todo, enviada a una isla vacía donde finalmente murió de hambre. Pero Mesalina todavía no había terminado. Todavía estaba el asunto de los jardines de Luculo. Estos no eran jardines comunes, eran la propiedad privada más magnífica de Roma. Terrazas en la ladera, mosaicos brillantes, fuentes, esculturas, todo lo que el dinero y el gusto podían crear. Pertenecían a Valerio Asiático, un hombre que había sido cónsul 2 veces, un héroe de guerra, uno de los senadores más respetados de Roma. Y Mesalina los quería, no pidió comprarlos, no negoció, fabricó una acusación, traición, conspiración contra el emperador, actos homosexuales, falta de disciplina militar. Una cadena de cargos diseñada para enterrar a un hombre bajo una montaña de mentiras. Asiático fue llevado frente a Claudio para ser juzgado. La evidencia era débil. Todos en la sala sabían que los cargos eran inventados. Incluso Claudio dudó, pero Mesalina estaba ahí, mirando, susurrándole, recordándole lo que les pasa a los emperadores que ignoran las amenazas. A Asiático le dieron la elección romana. Ejecútate tú mismo o lo haremos por ti. Organizó una última cena. Invitó a sus amigos más cercanos, comió, bebió, se despidió y luego se quitó la vida en su baño mientras los jardines que había construido, los jardines que amaba, pasaban a manos de Mesalina. Recuerda estos jardines, porque importan más tarde, porque el lugar que Mesalina mató para poseer será el lugar donde ella muera. Y aquí es donde la historia se vuelve algo que ni siquiera Roma podía creer, porque el apetito de poder de Mesalina era solo la mitad de la historia. La otra mitad era su apetito por algo más, algo que la convertiría en la mujer más infame de la historia romana. Cada noche, después de que Claudio se dormía en el dormitorio imperial, Mesalina esperaba. Escuchaba su respiración hacerse más profunda, los ronquidos comenzar y la certeza de que no despertaría. Entonces se movía, se ponía una peluca rubia sobre su cabello oscuro. Rubia, el color de las mujeres bárbaras, el color que marca a alguien como extranjera, como distinta, como alguien que no pertenece al palacio. Se envolvía en una capa sencilla, sin joyas, sin marcas imperiales, nada que dijera emperatriz. Salía del palacio con un solo sirviente, atravesaba las calles oscuras de Roma, pasaba por los templos, el foro, las tiendas y tabernas, y bajaba hasta la Subura, el barrio más rudo, pobre y peligroso de la ciudad, donde estaban los burdeles. Entraba a un lugar llamado Lupinar, la guarida del lobo, así llamaban los romanos a su burdel más barato, y tomaba una habitación, un cubículo sucio con una cama delgada sobre un banco de piedra. Colgaba un letrero afuera con su nombre de trabajo, Lica, la mujer lobo. Y entonces la emperatriz de Roma, la mujer más poderosa del mundo antiguo, se paraba en la puerta de esa habitación sucia disfrazada
y se entregaba a quien entrara. Si te cuesta procesarlo, imagina ser un ciudadano romano escuchando ese rumor por primera vez. La mujer que se sentaba junto al emperador en las cenas de estado. La mujer cuya cara aparecía en monedas por todo el imperio. La mujer que representaba la virtud romana y la dignidad imperial. Parada en la puerta de un burdel, adornada y esperando. Los senadores que hace unos minutos estaban sumidos en el caos, ahora corren por las calles tratando de llegar a casa, tratando de fingir que nunca estuvieron ahí. Silio no huye, camina con calma hasta el foro y finge estar haciendo asuntos oficiales, como si la normalidad pudiera borrar lo que acaba de pasar. No puede. Mesalina entra en pánico. Por primera vez en su vida, la mujer que había manipulado a todos se queda sin opciones. Toma a sus dos hijos, Británico y Octavia, y trata de llegar hasta Claudio. Si solo pudiera verlo cara a cara, si solo pudiera usar esos ojos, esa voz, ese poder que siempre había tenido sobre él. Tal vez podría salir de esto, pero Narciso la bloquea. Sabe exactamente lo que pasará si Mesalina llega a Claudio. El anciano se derrite. La perdonará. Siempre la perdona. Por eso Narciso no puede dejarlos encontrarse. Mesalina ahora está desesperada. No encuentra carroza, la mujer más poderosa de Roma, la emperatriz que poseía palacios, jardines y la mitad de la riqueza de la ciudad, no puede encontrar a nadie dispuesto a llevarla. Termina subiendo a un carro de basura, un carro municipal de desechos. Así viaja por Roma en sus últimas horas, sobre un carro lleno de basura. Envía mensajes a Claudio, suplicando, rogando, recordándole que es la madre de sus hijos, pidiéndole que al menos escuche su versión. Y Claudio duda, claro que sí. Tácito nos dice que la ira del emperador se estaba desvaneciendo. Empieza a llamarla la pobre mujer. Pide a sus consejeros que la lleven con él por la mañana para que pueda explicarse. Iba a perdonarla después de todo. Después del burdel, después de los asesinatos, después de la bigamia pública, después de la boda báquica, iba a recibirla de vuelta. Narciso ve que esto ocurre y se da cuenta de que tiene horas, quizá menos, antes de que Claudio cambie de opinión por completo. Si Mesalina sobrevive la noche, por la mañana estará de vuelta en el palacio, de vuelta en la cama de Claudio, de vuelta en el poder, y todos los que actuaron contra ella estarán muertos al atardecer. Actúa sin autorización. Va con la guardia pretoriana y les dice que el emperador ha ordenado la ejecución de Mesalina. Es mentira. Claudio no dio tal orden, pero Narciso sabe que la verdad no importará si Mesalina sobrevive. Los soldados la encuentran en los jardines de Luculo. Esos jardines, ¿recuerdas? Los que le quitó a Valerio Asiático, los que obtuvo al matar a un buen hombre. Los jardines más hermosos de Roma, con sus terrazas, mosaicos brillantes y fuentes que capturan la luz del Mediterráneo. Mató para poseerlos y ahora va a morir en ellos. Su madre está con ella, Domicia Lépida, que ha visto el reinado de terror de su hija desde el principio, que permaneció en silencio durante los asesinatos, los escándalos y las visitas nocturnas al burdel. Ahora, al final, por fin habla. Se acabó. Termínalo tú misma. Muere con dignidad. Muere como romana. Porque esa es la elección que da una ejecución romana. Matarte con honor o dejar que otro lo haga por ti. Y la forma en que mueres se convierte en tu último mensaje para la historia. Mesalina toma la daga. La sostiene contra su garganta y se queda paralizada. Le tiemblan las manos. Vacila. La hoja está en su mano, pero no puede hacerlo. Intenta de nuevo, pero el miedo la domina y no logra hacerlo. Esta mujer que ordenó decenas de muertes, que inventó cargos y vio cómo personas inocentes eran llevadas a la ejecución, que envenenó, conspiró y destruyó sin dudar ni mostrar piedad, no puede matarse a sí misma. La hoja que fue tan fácil de enviar contra otros es imposible de girar hacia adentro. Los soldados la observan luchar. Han venido con órdenes y no son hombres pacientes. Un tribuno da un paso al frente. No espera que encuentre el valor que no tiene. Ejecuta la sentencia sin vacilar. Mesalina cae en el jardín que robó. Su vida termina en la tierra que Luculo plantó, que Asiático cuidó, que ella asesinó para poseer. Justicia poética tan perfecta que parece ficción, pero es real. Cada parte de ella. Esa noche, Claudio está cenando. Entra un sirviente e informa que la emperatriz ha muerto. Y este hombre, este emperador que la amó, que confió en ella, que casi la perdonó una vez más, no se inmuta, no llora, no aparta el plato, pide otra copa de vino y sigue comiendo. Piensa en eso un segundo.
su esposa de 10 años está muerta y ni siquiera deja los cubiertos. ¿Es esa la reacción de un hombre en shock o de un hombre que por fin se siente libre? Dime qué piensas. Suetonio registra que en los días siguientes, Claudio no mostró señal alguna de odio, alegría, enojo o tristeza, como si la mujer con la que había estado casado por una década simplemente hubiera salido de una habitación y olvidado cerrar la puerta. Incluso preguntó en un momento por qué la emperatriz no había venido a cenar, como si ya hubiera olvidado que estaba muerta. Pero Roma no la había olvidado, y Roma todavía no había terminado con Mesalina. El Senado actuó rápido. En pocos días, aprobaron un decreto de damnatio memoriae, la forma más total de borrado que Roma podía imponer. Peor que la ejecución, peor que el exilio. Eliminación completa y permanente de la historia. Trabajadores con martillos y cinceles se esparcieron por todo el imperio. Cada estatua de Mesalina fue atacada. Su rostro fue destrozado hasta quedar irreconocible. Sus rasgos fueron eliminados hasta que el mármol no mostró más que piedra rota y vacía. Las monedas acuñadas en las provincias con su imagen fueron confiscadas y dañadas. Su nombre fue raspado de cada inscripción pública, cada monumento, cada registro oficial. Imagínate ser un trabajador asignado a esa tarea, entrar en una tumba y encontrar una urna con la inscripción «Liberto de la emperatriz Valeria Mesalina». Sacar tus herramientas y, con cuidado, con intención, cincelar su nombre hasta convertirlo en polvo, letra por letra, hasta que la piedra parezca decir que ella nunca existió. Eso hizo Roma. Intentaron matarla 2 veces, una con una espada, otra con silencio. Pero aquí está la cosa sobre el borrado. No funciona. Puedes romper cada estatua, puedes dañar cada moneda, puedes borrar cada inscripción hasta que la piedra sangre polvo, y aún así no funcionará, porque los historiadores escribieron sobre ella. Tácito escribió, Suetonio escribió, Juvenal escribió, Plinio escribió, Casio Dión escribió. Escribieron sobre el burdel, la peluca rubia y los rumores que la siguieron. Escribieron sobre los excesos que rompieron todos los límites. Escribieron sobre los sueños inventados, los senadores asesinados y los jardines robados. Escribieron sobre la boda pública, el frenesí báquico y el viaje en carro de basura por las calles de Roma. Escribieron sobre la daga que no pudo hundir en su propia carne, sobre el tribuno que lo hizo por ella, sobre el esposo que pidió más vino. Roma intentó borrar a Mesalina, en cambio la volvió inmortal. Cada estatua rota, cada moneda dañada, cada inscripción cincelada solo probó cuánto los aterraba. No intentas borrar a alguien que no importa, intentas borrar a alguien cuya sombra es demasiado grande para vivir debajo de ella. Y Claudio le dijo a su guardia pretoriana que si alguna vez consideraba volver a casarse, debían matarlo de inmediato. En pocos meses, se casó con Agripina la Menor, la hermana de Calígula, la mujer que lo envenenaría con hongos y pondría a su hijo Nerón en el trono, la mujer que demostraría que Mesalina, por monstruosa que fuera, no era lo peor que podía pasarle a un emperador de Roma. Entonces, ¿Mesalina era un monstruo? Las fuentes antiguas dicen que sí, sin dudarlo, sin matices, sin piedad. La pintan como la gran advertencia de Roma, la mujer que lo tenía todo y lo destruyó todo porque no podía controlar sus apetitos. Pero esto es lo que no te dicen. Tenía 15 años cuando la casaron con un hombre de 50 que ella no eligió. Creció en la corte de Calígula, donde vio todas las formas de crueldad y depravación que el poder podía producir. Le dieron el trono a los 20 años sin guía, sin límites y con un esposo que se negó a ver lo que ocurría dentro de su propia casa. ¿Eso justifica lo que hizo? No, nada justifica los asesinatos, los cargos inventados, las personas inocentes que murieron porque Mesalina quería sus jardines, su silencio o su eliminación. Pero sí explica cómo una chica adolescente se convierte en un monstruo. Pones a una niña en un palacio lleno de depredadores y le enseñas que la única manera de sobrevivir es convertirse en el peor depredador de la sala. Roma creó a Mesalina, luego Roma la borró por ser exactamente lo que le enseñó a ser. 2000 años después, todavía decimos su nombre, todavía contamos su historia, todavía encontramos su rostro en monedas que pensaron haber destruido y estatuas que pensaron haber hecho pedazos irreconocibles. El Senado votó para hacerla desaparecer. La historia votó lo contrario, y en algún lugar, en el tipo de otra vida en la que creían los romanos, Mesalina probablemente sigue sin estar satisfecha, porque si hay algo en lo que todas las fuentes coinciden, desde Tácito hasta Juvenal, desde Plinio hasta Casio Dión, es que Mesalina nunca estaba satisfecha.
Esa es la mujer que Roma intentó borrar. Ahora sabes por qué fallaron.